Daniel era un niño curioso y algo gruñón, que vivía en una casita en el bosque con su familia. Era feliz y le encantaba correr entre los árboles y buscar ardillas en sus copas. Un día sus padres le explicaron que cambiaban de casa y que se irían a vivir a otra más grande y más bonita. Estaban seguros de que le encantaría. A los pocos días empaquetaron sus pertenencias y partieron a un lugar próximo al castillo. Daniel, ¿te gusta nuestro nuevo hogar? No, a mí me gustaba mi casa. ¿Por qué hemos tenido que cambiar de casa? Daniel estaba muy enfadado, pero la decisión ya estaba tomada. Allí, en ese lugar nuevo y desconocido, todos comenzarían una nueva vida. Cuando Daniel entró en su nuevo hogar, tenía los ojos fijos en el suelo de madera. Se sentó en un rincón, con la espalda apoyada contra la pared, y siguió enfadado hasta que, quizá aburrido, levantó la mirada y descubrió una armadura al fondo del salón. Se acercó a ella y observó con emoción que, aunque estaba llena de polvo, era preciosa. ¿Qué más podría encontrar en aquella misteriosa casa? Subió las escaleras que conducían al segundo piso y se adentró en un largo pasillo. Estaba largo, oscuro, pero distinguía varias puertas repartidas a ambos lados. Caminó despacio, expectante, como si se hubiera adentrado en un túnel secreto, hasta que llegó a una puerta que llamó su atención. Era muy diferente a las demás, y una intensa curiosidad le invitó a abrirla. Entró en la habitación y en ella, bajo una ventana, encontró un baúl. Intentó abrirlo durante un buen rato, sin éxito. Cansado, se sentó sobre él y entonces mágicamente se abrió. Miró en su interior y encontró una capa que parecía de piel de dragón. Se colocó la capa sobre los hombros. Casi podía percibir el olor de aquel ser fantástico. Rugió entusiasmado. Después, como si hubiera agotado sus energías con aquel fiero rugido, se sintió mareado y cayó al suelo. ¿Qué estaba pasando? Cerró los ojos un instante, respiró hondo para recuperar fuerzas y cuando volvió a abrirlos, se dio cuenta de que había sucedido algo extraordinario. Se había convertido en un dragón. Salió de la habitación y se elevó por los aires. ¡Era maravilloso! Siguió volando y volando. Voló hasta que el sol se colocó sobre el horizonte. Se encontraba cansado. Había sido muy divertido, pero ahora estaba agotado y quería volver a ser un niño otra vez. Ya solo quería comer algo y dormir. Volvió a la habitación donde había encontrado la capa. Intentó quitársela, pero ahora la capa era su piel. Arañó con sus zarpas aquellas escamas que cubrían su cuerpo, pero lo único que consiguió fue hacerse daño. ¿Cómo conseguiría transformarse de nuevo en un niño? No tenía ni idea. Pensó y pensó. La capa era mágica. Quizá con unas palabras mágicas, como había leído en algunos cuentos. Se concentró y pronunció las palabras más mágicas que se le ocurrieron. Capa de dragón, devuélveme a mi ser. Quiero convertirme en niño otra vez. Enseguida comprobó decepcionado que su idea no había funcionado. ¡Oh, no! Seguía siendo un horrible dragón. Estaba furioso y no pudo evitar que una llamarada se escapara de su boca. Aquella llamarada se posó sobre el baúl y Daniel se asustó, pues aquello no tenía nada de divertido. ¡Estúpido baúl! ¡Estúpida magia! La llamarada prendió por un instante la esquina de un librito que parecía un cuadernillo de instrucciones. Lo leyó con atención. Libro de instrucciones. ¿Cómo funciona la piel de dragón? Si te pones la capa de piel de dragón sobre los hombros, te transformarás en un dragón. Pero ten cuidado, piénsalo bien, porque recuperar tu forma no será sencillo. Si te has convertido en un dragón y quieres volver a ser como antes, lee atentamente estas instrucciones. Tendrás que buscar, encontrar y descifrar. Con un poco de esfuerzo lo conseguirás. Tendrás que encontrar a un hada tras las flores del jardín. Ella te ayudará a encontrar la solución. Tenía que encontrar a un hada oculta tras las flores del jardín. Había visto un gran jardín cerca del castillo, así que debía volver. Daniel miró al horizonte. El sol comenzaba a ocultarse, por lo que tendría que darse prisa. Cuando llegó al jardín, llamó al hada, y aunque de su boca solo salieron rugidos,
El hada apareció de entre las flores, porque las hadas, claro está, entienden todos los lenguajes que existen en la naturaleza. Hola, dulce dragón. ¿Qué te sucede? ¿Necesitas mi ayuda? Sí, antes era un niño, siempre he sido un niño y ahora me he convertido en un dragón. ¿Cómo puedo volver a ser el de siempre? El hada se acercó a su pecho y escuchó el latido de su corazón. Bien, ahora ya sé lo que necesitas. Necesitas que un niño o una niña te dé un beso en tus escamas brillantes. Pero eso es imposible. Y Daniel, convertido en dragón, comenzó a echar fuego y más fuego. Estaba furioso. ¿Cómo voy a encontrar a alguien que quiera dar un beso a un horrible dragón? La gente se asusta cuando ve a un dragón. Tranquilízate, Daniel, todo se arreglará. Yo voy a ayudarte. Escúchame con atención. En los suaves pétalos está oculta la clave. Para descubrirla, necesitarás esta varita cubierta de polvo de hadas. Pásala sobre los pétalos y en ellos aparecerá la solución. Muchas gracias, hadita. Daniel respiró hondo. Y comprendió que todo se solucionaría pronto. Siguió las instrucciones del hada y sobre las flores apareció un mensaje. En los ojos del dragón aparecerá la persona que te besará. Esa persona eres tú. ¡Lo conseguí! ¡Por fin vuelvo a ser un niño! Daniel volvió a la sala donde encontró la capa de dragón, la metió en el baúl y regresó al salón. Allí estaban sus padres y la cena esperaba sobre la mesa. ¿Dónde te habías metido? Nos tenías preocupados. Explorando. Daniel miró hacia atrás y casi podía sentir su cola de dragón. ¡Menuda aventura!